conectado de nuevo. Buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos muy contentos de dar inicio a nuestro cuarto ciclo de la jornada de diálogos entre prácticas, sentires y teorías decoloniales. Me presento, mi nombre es Rubén García, soy consultor, soy máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y actualmente me encuentro finalizando mi maestría en Filosofía. Les recuerdo que Redecolat es un espacio de divulgación. Somos una plataforma que busca difundir el trabajo de diversas personas que actualmente se encuentran trabajando desde perspectivas decoloniales. Se trata de un espacio de encuentro y de aprendizaje que esperamos disfruten. Optamos por la pluralidad de voces, por la construcción de conocimiento desde diferentes posiciones geocorpopolíticas y pues la plataforma se encuentra a disposición de todos ustedes. Les recuerdo que pueden encontrar las transmisiones de los ciclos pasados sobre educación, sobre nuevas miradas de coloniales y género, y esta transmisión en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como Redecolat. También los invitamos a seguir la página de Facebook de Redecolat, en donde subimos la información de nuestros eventos. Bueno, el ciclo del día de hoy tiene por título Buen Vivir y Transmodernidad. Contaremos con 3 presentaciones el día de hoy, a cargo de José León Uzcategui, quien nos presentará la salud como buen vivir del pensamiento decolonial. Juan Pablo Acosta, quien nos presentará la transmodernidad como eje orientador de proyectos decoloniales, y Luis Alfonso Barragán, quien nos presentará propuestas políticas comunitarias, buen vivir y Sumac Causay. Agradecemos a los participantes de hoy su tiempo e interés en este espacio. Esperamos que puedan encontrar aquí un lugar para poder dar a conocer sus trabajos y también para que puedan tener la oportunidad de escuchar los trabajos de las demás personas. Bueno, en primer lugar, empezaremos con José León Uzcategui. Él es médico, psiquiatra y doctor en ciencias sociales. Es profesor en el doctorado de salud pública, en el doctorado de ciencias sociales y en el posgrado de psiquiatría y salud mental comunitaria. Trabaja con comunidades en torno a la cátedra del buen vivir. Coordina el curso internacional sobre salud mental colectiva y buen vivir en Valencia, Venezuela. Entonces, por favor, José León. Un verdadero placer compartir con ustedes estos minutos. Nuestro tema es el de la salud como buen vivir desde el pensamiento decolonial. Vamos a comentar el concepto de salud, el de buen vivir y cómo nos planteamos un repensar la salud desde el pensamiento decolonial.
Definir la salud en lo convencional, en lo tradicional, es remitirnos al concepto que por igual en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Cuba, en Francia, en Venezuela o Argentina es universal. El completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. El concepto por demás abstracto, ahistórico, utópico, es un concepto que termina siendo bueno para nada, porque no nos permite ni entender la salud, ni operativizar la salud. En los hechos, la salud para cualquiera que se le pregunte qué es salud, desde un médico hasta una persona analfabeta, salud es sinónimo de más médicos, más enfermeras, más hospitales, más medicamentos, más aparatos. Por supuesto, con el beneplácito de la industria farmacéutica y tecnomédica. Ese concepto de salud responde al modelo biomédico, precisamente desde el pensamiento eurocéntrico, porque es el modelo biologicista, individual, curativo, hospitalario, organicista, mercantil, que termina entendiendo la salud como una mercancía. Y bueno, desde la Organización Mundial de la Salud se habla de determinantes sociales. Afortunadamente, desde la medicina social, desde hace más de 30 años, con una perspectiva decolonial, se viene hablando de la salud no como un estado, no como un completo estado, sino como un proceso. El proceso salud-enfermedad, que no puede ser estático, es dialéctico. Y ese proceso salud-enfermedad tiene una determinación social, no son determinantes sociales. Y por supuesto, no entiende la salud como una mercancía, sino la salud como un derecho. En consecuencia, responsabilidad del Estado garantizarla. En el mismo sentido, la salud se ha venido deconstruyendo, repensando ese concepto. Y hoy, la salud colectiva, la epidemiología crítica y más recientemente el buen vivir permiten construir un nuevo episteme donde la salud colectiva es una superación de la conocida salud pública, pues la salud pública termina siendo, si la clínica es una enfermología individual, la salud colectiva es una enfermología social, una enfermología colectiva. La salud colectiva plantea una propuesta que supera desde el pensamiento decolonial la salud pública y la epidemiología convencional que mide la salud por la morbimortalidad. De nuevo, es a partir de la enfermedad y la muerte, la morbimortalidad, que conocemos la epidemiología y surge desde la medicina social la epidemiología crítica, donde los determinantes sociales se ven desde una perspectiva de la determinación social. Es decir, un verdadero cambio sustancial en la concepción de la salud. Pero entenderla además desde el buen vivir, y lo queremos plantear a propósito de esta pandemia de coronavirus. Esta pandemia de coronavirus que en nuestra opinión y desde nuestra perspectiva
se le ha dado una respuesta desde el modelo biomédico, de manera que frente al coronavirus, más medicamentos, más aparatos, más médicos, más enfermeras, más hospitales, más clínicas, una respuesta desde el modelo biomédico. El coronavirus no es más que un síntoma macabro de una crisis civilizatoria. Detrás de esas explicaciones conspirativas, China queriendo destruir a los Estados Unidos porque es una potencia capitalista, insurgente, o Estados Unidos queriendo destruir a China y en sus laboratorios se fabricó el virus, etcétera. Lo que hay en realidad detrás de la pandemia de coronavirus es una crisis de ese modelo extractivista, ecocida, que a nivel planetario está poniendo en peligro la vida humana sobre el planeta. Un modelo que el capitalismo en esta fase de su desarrollo ha provocado. El 1% de los habitantes del planeta controla el 80% de la riqueza. Riqueza insaciable en su acumulación, en el proceso de acumulación de capital. Y ese modelo extractivista ha roto el equilibrio de la naturaleza y ha provocado esta pandemia y pandemias que van a seguir viniendo si no le ponemos un freno a esta locura desatada a nivel planetario por esa ínfima minoría que controla el mundo. Desde allí surge una propuesta alternativa frente a ese modelo, que es el del buen vivir. Uno de nuestros compañeros va ahora a hacer una exposición, de manera que no me voy a detener en eso. Pero el buen vivir es precisamente lo opuesto al vivir mejor, al vivir consumista, a ese desenfreno de tener más, de confundir la felicidad con tener posesiones materiales. El vivir mejor, el buen vivir son opuestos. El buen vivir, el vivir bien, es el vivir en plenitud, el saber amar la vida. Es desde nuestros pueblos indígenas, desde la cosmogonía indígena ancestral, por primera vez, ya no desde Europa, desde los Estados Unidos, desde el norte, no, es esta epistemología del sur. Ya estamos cumpliendo 528 años del mayor genocidio que haya conocido la historia de la humanidad. Más de 200 millones de indígenas fueron en ese genocidio exterminados. El 95% de la población que existía en nuestros países fue exterminado por ese genocidio provocado por la modernidad. Esa modernidad que permitió que lo que se llevaron en oro y plata de nuestros países permitió que esa Europa rezagada de traspatio, España, Portugal, que por supuesto eran inferiores en ese momento en términos culturales a lo que representaba el mundo árabe, el mundo, la India. Toda esa historia fue contada de otra manera para llevarnos a lo que hoy día tenemos como pueblos colonizados y en un proceso ya no solo de colonialismo, sino de colonialidad del saber, del poder y del ser. Porque nos vendieron los mitos de la modernidad. Nos vendieron los mitos del progreso, del crecimiento y el desarrollo y el de la ciencia misma como la única manera de conocer.
Y hoy, por supuesto, que sin negar los aportes de la ciencia, asumimos y entendemos otros saberes. La ciencia es un saber, son saberes. Así como la cultura, la única cultura válida no es Europa, no es el eurocentrismo que pretende que la civilización nace desde Europa y es, no el ser humano, es hombre blanco y propietario, el paradigma, la referencia a seguir. En ese proceso, indudablemente, que hay que repensarlo todo. Repensarlo todo incluye repensar la salud. Porque cuando hablamos de esa crisis que está viviendo hoy el planeta, es una crisis económica, social, política, pero sobre todo ética. Y es en definitiva una crisis civilizatoria, la crisis de una manera de vivir, que significa la crisis de una manera de pensar, de hacer, de organizarse, de producir, porque al fin y al cabo, la ciencia no es solamente una manera de producir conocimientos, la ciencia es también una cosmogonía. Y estamos frente a eso, atrapados en el modo moderno de pensar. Necesitamos una descolonización del pensamiento. La ciencia entonces es también producción de subjetividad. Hay que plantearse una nueva manera de vivir, una nueva manera de conocer, una nueva manera de pensar. Desde allí nos planteamos la propuesta de repensar la salud y, por supuesto, repensar también la salud mental. Y en ese proceso hemos venido trabajando con lo que llamamos el árbol de las 4 raíces. La medicina social con la salud colectiva y la epidemiología crítica, la cosmogonía indígena ancestral, el pensamiento complejo de la transdisciplinaridad y el pensamiento decolonial hacia un nuevo concepto de salud que nos plantea entonces entender la salud como salud colectiva y buen vivir. Otra manera de alimentarnos, otra manera de curarnos. La única manera de curarnos no es la medicina de los aparatos, los médicos y las enfermeras, que al fin y al cabo lo que sí explican es que la segunda transnacional más rentable del planeta es la industria farmacéutica y tecnomédica, que en definitiva los médicos aprendemos farmacología en las escuelas de medicina, pero quien nos enseña a medicar, a prescribir los medicamentos, es el visitador médico. Son los laboratorios que nos pagan los congresos, que nos hacen entender cómo es que se cura. La única manera de curar es medicamentos, cirugías, es decir, una manera de entender la vida y la salud que obedece al modelo médico hegemónico. En esa propuesta hemos venido ya hace más de 30 años desde la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y también, en el caso nuestro como psiquiatras, en la construcción de una red latinoamericana de salud mental colectiva y buen vivir que nos permita entender de otra manera qué es la salud, qué es la salud mental. Ya existen innumerables experiencias a lo largo y ancho de nuestra Ayia Yala, nuestra América, diría José Martí, pero nuestras poblaciones indígenas denominan América
como Agya Yala, y a lo largo y ancho del Agya Yala, desde México hasta Chile, de Brasil, en todos los países se vienen dando centenares, miles de experiencias que desde la práctica, con los instrumentos de la investigación, acción participativa, de la educación popular, otra manera de investigar, otra manera de educar, donde no es el investigador el que para sus trabajos que le permiten tener el prestigio que se logra en las revistas internacionales, bien financiadas por lo demás, por esa industria farmacéutica y tecnomédica, no es solo desde la academia, es desde la gente, con la gente, que se puede y se debe producir conocimientos. Es con herramientas como la educación popular y la investigación, acción participativa, como se va levantando todo un proceso, todo un movimiento que a lo largo y ancho de nuestro continente, como referencia a nivel mundial, viene produciendo un extraordinario, quizás silente, todavía no se manifiesta en términos más allá de lo que conocemos, organizaciones y movimientos sociales que van dando señales de vida en cada uno de nuestros países. Desde allí, inscribimos nuestros modestos esfuerzos para este proceso de repensar la salud mental desde el pensamiento decolonial, entendiendo que el pensamiento decolonial nos plantea otra manera de pensar, otra manera de hacer, otra manera de construir con la gente desde abajo propuestas alternativas que rompan con esa colonialidad del poder, del saber y del ser. El tiempo es siempre nuestro verdugo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José León. Bueno, pues hay una pregunta que nos gustaría realizarte. ¿Cuáles son las implicaciones de trabajar con un concepto como el de Sumak Causae, el cual se encuentra enmarcado en una epistemología que no proviene de Occidente, pues digamos desde una disciplina médica? Es tan sencillo como aceptar que nuestros pueblos saben de salud, porque cuando hablamos de los mitos del crecimiento, del desarrollo, del progreso y hasta de la ciencia, hablamos también de los mitos. La única manera de curar es con la medicina de la industria farmacéutica y tecnomédica, la de ese saber de pensamiento eurocéntrico. Pero resulta que nuestros pueblos saben de salud, porque en buena medida el concepto de salud que manejamos termina siendo de enfermedad. Los médicos de salud no sabemos. Nuestra formación en las escuelas de medicina de todo el mundo nos enseñan enfermedad, no nos enseñan salud. Necesitamos frente a esa enfermología individual que es la clínica, necesitamos construir una sanología. Y esa sanología se construye también con la gente, porque nuestro pueblo sabe, son saberes ancestrales, saberes milenarios que permiten que en el trabajo con la comunidad, en ese trabajo comunitario, si los médicos somos humildes, sabemos que podemos y debemos aprender de la gente sobre salud, porque sobre salud sabe un ingeniero, un arquitecto, un comunicador social, un educador, un sociólogo, un antropólogo. Todos sabemos de salud,
Los médicos, si son buenos, que no es siempre, sabemos de enfermedad. De manera que la respuesta tiene que ver con eso. Trabajar con la comunidad, no el especialista, el experto, el que tiene el posgrado que va a enseñar a los ignorantes. Es el mismo proceso de reproducción de las relaciones de dominación, de poder, de la colonialidad del poder del saber y del ser, que tenemos ya más de 500 años reproduciéndolo y todavía nos cuesta mucho entenderlo y asumirlo y sobre todo llevarlo a la práctica. Bueno, muchas gracias, José León. Pues te recuerdo que si puedes darnos, digamos, alguna red tuya, alguna página tuya, pues donde podamos consultar tus artículos, algo que quieras compartir con nosotros, entonces este sería el momento adecuado. Sí, estamos en Facebook, pueden buscarlo como Red Latinoamericana de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Repito, en Facebook como Red Latinoamericana de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Y en este momento ya estamos dictando el segundo curso, que es el curso, en este caso de salud mental, gratuito, de 4 meses de duración, un curso sobre otra manera de entender la salud mental. Pueden escribir a nuestro correo saludmentalcolectiva y buen vivir @gmail.com. Saludmentalcolectiva y buen vivir, todo pegado, @gmail.com. Con todo gusto nos comprometemos con ustedes a participar colectivamente en esta construcción que es de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, José León. Bueno, ya saben todos. Pueden comunicarse con José León para quienes estén interesados en un curso que es gratuito, para aquellos que estén interesados en nuevas perspectivas alternativas o críticas sobre la salud. José León, te recuerdo que al final haremos un feedback para que por favor sigas acompañándonos. Bueno, el segundo ponente es Juan Pablo Acosta. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y también es parte del comité de Redecolat. Bueno, por favor, empieza, Juan Pablo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el espacio y ofrezco un abrazo cordial a todos y todas quienes estén viendo la transmisión. La presentación del día de hoy tiene como interés presentar algunos apartados de una investigación, de mi investigación en torno al proyecto de la transmodernidad, en especial en su acepción dusseliana o Enrique Dussel y otros que han acompañado ese proceso. A partir de la reconstrucción del proyecto se hicieron evidentes algunas falencias que me llevaron a pensar cómo construir alrededor de este proyecto que pues cada día toma más fuerza en lo que se denomina un sur global. En suma, lo que presenta mi investigación es una rigurosa reconstrucción de la propuesta de la transmodernidad y una propuesta nueva o una nueva acepción de la transmodernidad diferente a la que se encuentra usualmente en la bibliografía, con el fin de reconstruir resistencias decoloniales a los problemas de la modernidad. Distorsionando y tomando prestada una idea de Faustino Encina y José Luis Viñacañas que tienen como objeto un estudio de campo totalmente diferente al que nos atañe el día de hoy, creo que se puede decir que la decolonialidad se dice y se practica de múltiples maneras. Por supuesto, no quiero entrar en malentendidos sobre que debería existir una definición o práctica que fuera la norma. Al contrario, creo que la fuerza de la decolonialidad reside en que, como cualquier concepto, es sumamente polisémico y como cualquier práctica tiene diferentes modos de intentarse llevar a cabo, desde procesos artesanales hasta proyectos macros que nos invitan a soñar y a pensar un mundo diferente. A partir de los desarrollos teóricos de Enrique Dussel, se comenzó a hablar de transmodernidad. Es bien sabido que en Europa Rosa María Magda ya usaba el concepto de una manera distinta a la acepción que estamos trabajando el día de hoy. La transmodernidad es una de las propuestas decoloniales que más ha adquirido que adquiere cada vez más fuerza por su capacidad de integración desde diferentes propuestas epistémicas.
Las críticas y construcciones que hago en torno a este concepto y propuesta, reitero, las hago desde el concepto de Dussel, Grossfogel y Juan José Bautista. Es menester recordar que la propuesta de la transmodernidad se encuentra desplegada en una gran cantidad de textos donde se van tejiendo los desarrollos de la propuesta. De ahí que una comprensión del proyecto transmoderno en su acepción dusseliana requiera de una extensa bibliografía. Es importante destacar que la transmodernidad, como referente para pensar proyectos decoloniales, ha tenido una gran acepción, digamos, en la academia y fuera de ella, y por eso yo creo que es muy pertinente pensarnos esta discusión tan actual. Básicamente y esquemáticamente, yo creo que el proyecto del transmoderno es un entramado complejo que procura tener impacto en todas las aristas de la vida humana, en cuanto pretende ir más allá de la modernidad. Procura enmarcarse en una visión histórica de la modernidad, en la cual las periferias se han encontrado relegadas en una posición de inferioridad y explotación. Por ello, la transmodernidad nos invita a abandonar los ideales del sistema mundo capitalista, patriarcal, moderno, colonial, y a su vez pretende proyectar un posible futuro desde los y las oprimidas por la modernidad, pero por supuesto sin excluir a los dominadores. Este proyecto no intenta cumplir las promesas inacabadas de la modernidad, sino que al contrario pretende superar esos paradigmas. En términos generales, la propuesta lo que busca es salvaguardar la vida, debido a que estos autores y desde el Grupo Modernidad Colonialidad hay una crítica fuerte desde que la modernidad no puede cumplir o salvaguardar la vida de sus propios ideales, pues no la respeta y no la garantiza. Entonces lo que proyecta en sí el proyecto de la transmodernidad es una nueva edad del mundo. Esta nueva del mundo traza nuevas metas en las que los autores y autores denominan como que existe una racionalidad racional con la vida y el medio ambiente. Desde este supuesto nuevo momento histórico se pretenden superar las desigualdades de género, el racismo, las injusticias, entre otras. Se trata de un proyecto sumamente ambicioso que requiere aprender ante todo a escuchar la voz de los y las oprimidas y del planeta Tierra. Dado que se plantea como una nueva edad del mundo, es claro que la transición será un largo camino por recorrer, dado que se requiere una alteración de toda la sociedad. Usualmente lo que se acusa es que la transmodernidad es solo una palabra para referirse a la modernidad o que es una simple crítica deconstructiva, pero siento que tiene mucha más profundidad. Por ello, la necesidad de entender que la propuesta transmoderna se plantea como un proceso de emancipación y liberación de la herencia colonial desde un proyecto complejo. Lo que se espera es poder trascender la modernidad para que las periferias desaparezcan, no para convertirse en un centro y repetir la imposición violenta sobre las otras culturas, sino que se trata de entablar un diálogo desde la solidaridad y participación de todas las culturas. El proyecto transmoderno es la búsqueda de abandonar la modernidad que nace del otro comprendido como distinto y excluido de la hegemonía moderna y no simplemente como diferente de esa totalidad. Por ello, desde esa exterioridad negada y despreciada por la modernidad, se debe emprender un camino desde la negación hacia la búsqueda de un nuevo mundo. Esto solo se logrará, según sus autores y autoras, desde los géneros negados, las razas discriminadas, las culturas despreciadas, la lengua rechazada, las tradiciones desprestigiadas, los saberes denigrados y la producción política y económica de los oprimidos y oprimidas, y ante todo de una búsqueda continua de convertir la utopía en realidad. Desde un primer momento, la propuesta nos invita, como afirma Abdiel Rodríguez, a repensar todo nuevamente y darle un nuevo contenido a lo pensado. Este proyecto busca traer una nueva del mundo, como decía anteriormente, a partir de como lo que dice bien Aníbal Quijano, el futuro es un territorio temporalmente abierto. Estos autores y autoras consideran que nos encontramos hoy en la antesala de una nueva era de la historia, dado que se han agotado las premisas de la modernidad. En suma, lo que nos están diciendo es que de no cambiar los efectos que produce constantemente el sistema mundo capitalista, patriarcal, moderno, colonial, se vislumbra un horizonte sumamente apocalíptico para la humanidad. Por ende, estos consideran que es necesario que este nuevo periodo histórico se logren nuevas consideraciones hacia la vida, la naturaleza y las culturas. Por lo anterior, el proyecto transmoderno lo que busca es integrar en sus desarrollos una cantidad de perspectivas que aboguen por el respeto por el oprimido y oprimida y por la naturaleza. Esto nace de la identificación de un problema evidente, y es que la modernidad no ha reconocido históricamente ninguna alteridad que se manifiesta contra sus estandartes. La transmodernidad, en teoría, lo que no busca una universalidad, sino un diálogo de pluriversos, en la cual a partir de la escucha y el aprendizaje constante, podamos construir a partir de los semejantes. En suma, lo que nos están indicando es que es necesario encontrar la manera de mantener una relación armónica entre las culturas sin necesidad de acudir a ningún tipo de fuerza, a partir de diálogos horizontales y encontrar en comunidad prácticas transformadoras.
Bien nos dice Gabriela González que no se pueden continuar las luchas aisladas, porque dotar a una lucha de mayor importancia que a otra podría servir en una coyuntura política determinada. Sin embargo, esto no asegura la construcción de un orden social distinto. Según este proyecto, desde la exterioridad, desde lo distinto, desde lo periférico, lo que se busca es exaltar aquellas otras maneras de salvaguardar la vida para generar las potencialidades críticas que se requieran al momento de afrontar las problemáticas modernas y así posteriormente entablar acciones en búsqueda de un mayor bienestar. Bien afirma, por ejemplo, Dussel, que nos encontramos ante un momento histórico en el cual ninguna cultura tiene asegurado de antemano la sobrevivencia, ni siquiera aquellas culturas que tienen una producción capital, pues el planeta presenta unas condiciones críticas con las cuales la vida ya no va a poder existir. Por ende, la solución que nos ofrecen estos autores es el proyecto de la transmodernidad, que prepondera la vida humana y el medio ambiente como criterios éticos donde se rijan todas las aristas del ser humano. Sin embargo, la reconstrucción de este proyecto da lugar a identificación de vacíos teóricos y preguntas por responder. Cuestión que de ninguna manera, a mi parecer, eso se delegitima o invalida la propuesta. Al contrario, creo que se deben buscar soluciones a los problemas del proyecto. Considero que el mundo no necesita un momento de generar críticas destructivas sin más, sino que es un tiempo de construir. Creo que el pensamiento, las teorías y prácticas decoloniales deben dejar de atacarse unas entre otras. ¿Qué tanta falta le hace a lo decolonial? Las críticas constructivas, la escucha, el respeto y el pensamiento horizontal. Algunas de las dificultades que se encontraron en mi investigación del proyecto de la transmodernidad fue que concebir la transmodernidad como una nueva edad del mundo, como en el caso de Dussel, Bautista y Grossfogel, parte de un desarrollo teórico caracterizado por un mesianismo teleológico, que no logra brindar alternativas a la modernidad. Dussel y otros visualizan con cierta claridad el tránsito de la modernidad hacia la transmodernidad, cayendo en el mismo error que señalan autores como Marx, quienes fallaron en un ejercicio de prognosis en los tránsitos del capitalismo, al comunismo y al socialismo. El pensar la transmodernidad como un momento histórico, tal como se visualizaba el comunismo o el socialismo, entre otras, es creer que el paraíso se puede establecer en la tierra. La propuesta se intenta legitimar a partir de una serie de promesas que pueden llegar a no cumplirse. Entonces, este mesianismo, enmarcado dentro de una teleología, repite aquella lógica moderna, primero que percibe al tiempo como lineal, y en el cual determinadas condiciones llegan a un anhelado nuevo tiempo histórico. Ya no estaremos hablando del tiempo histórico moderno, sino de un tiempo histórico transmoderno. Estas consideraciones, a mi parecer, resultan sumamente problemáticas, ya que pueden cargar de escepticismo a aquellos y aquellas que se acerquen a la propuesta. La transmodernidad como una nueva edad, en cuanto comienza a aterrizar la propuesta con el fin de garantizar este supuesto tránsito de la modernidad como etapa histórica hacia la transmodernidad, termina por derrumbar muchos de los elementos críticos y mucho más generales que han construido la propuesta. Los problemas modernos que afrontamos hoy con mayor intensidad referente a la explotación y dominación de individuos y culturas y el medio ambiente no necesariamente nos llevan a esta nueva edad del mundo, como afirman sus autores. El COVID-19 es un ejemplo de que las cosas siempre pueden ir peor. Hace algunos pocos meses, pensadores y pensadoras con un cierto romanticismo veían en el COVID una posibilidad de que surgieran unos cambios estructurales en la manera en que nos relacionamos con la vida, el otro y el medio ambiente. Cuestión distinta de lo que sucede cuando hoy vemos un mundo cada vez más desigual a partir de la pandemia, en la cual algunos países centrales acaparan, por ejemplo, sin restricción alguna, vacunas para proteger a su población. A su vez, surgen nuevas subjetividades políticas como aquellos que tienen un pasaporte de vacunas. Volviendo a los problemas de la transmodernidad, estos también continúan legitimando ciertos saberes a partir de un uso adecuado de la razón. Se insiste permanentemente en que existe una razón racional y una razón irracional. Y esa es la misma lógica moderna a partir de la cual se legitima otros saberes a partir de decir que mi razón es la razón racional. Y pues sumado a eso, el proyecto de la transmodernidad sigue en una restricción en un marco académico sin lograr trascender la academia y se queda sin acudir a otras voces, a otros espacios, a otros saberes y a otras lógicas. Este problema hace evidente una falta de diálogo con otras lógicas y cosmovisiones que posibiliten otras maneras de comprender la vida. En los desarrollos del proyecto transmoderno no se encuentra la voz de las periferias, sino que se les encasilla en categorizaciones como oprimidas y oprimidas, exterioridades, indígenas y en un pensamiento sumamente binario. Se les indica sin tener en cuenta la diversidad misma que caracteriza a las periferias. Las orientaciones por seguir se les dan olvidando que se planteaba no dar soluciones universales. El proyecto se ha enfocado en desarrollar posibles tránsitos de la modernidad, la posmodernidad,
hacia hacia esta nueva edad del mundo que sería la transmodernidad. Cuestión que termina de demeritar sus propias consignas y lo que genera es una serie de contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. También se hace evidente que las indicaciones sobre los tránsitos de la modernidad hacia la transmodernidad son sumamente vagas. No logran dar una orientación real de cómo llevar estos cambios. Adicionalmente, se realizan imperativos sobre cómo generar estos pasos universalmente, imposibilitando verdaderos pluriversos, como se dice en la teoría, sin tomar en cuenta la geocorpopolítica de diferentes latitudes, cuestión que deriva en la pérdida de voz de otras y otras, y por ende no existe ningún diálogo. Son unos ciertos autores y autoras que nos dicen cómo proceder estos tránsitos. Debe recordarse que no se puede indicar la manera de resolver las opresiones del sistema mundo, sino que desde las propias experiencias y expectativas se deben procurar realizar resistencias al entramado colonial. Existe un problema a su vez de escalas que se evidencia en un proyecto tan ambicioso y abstracto como el reconstruido, pues al momento de realizar indicaciones sumamente genéricas, como las construcciones de diálogos horizontales periféricos o propuestas conjuntas, se pretenden y parecen posibles llevar esos proyectos a cabo. Sin embargo, al momento de trasladar esos desarrollos a terrenos micros, los problemas empiezan a emerger. Por lo tanto, lo que propongo en mi investigación es que la transmodernidad no debe ser comprendida como una nueva edad del mundo. No pueden cometerse los mismos errores que se han denunciado respecto a otros y otras autores que generan propuestas en un futuro que va a llegar sin sustentación alguna. Por lo tanto, con el fin de construir alrededor del proyecto, considero que resulta más oportuno entender la transmodernidad como un eje orientador de proyectos decoloniales, que aglutine un acervo de propuestas con el fin de generar líneas de fugas a la matriz colonial. Lo que propongo es que el proyecto transmoderno, sin descartar que tal vez y solo tal vez la emergencia de la transmodernidad como una etapa histórica, esta en la actualidad debe visualizarse como una orientación general para los proyectos de decolonización en busca de una verdadera pluriversalidad. El futuro, como terreno temporal abierto del que nos hablaba Aníbal Quijano, no podrá ser modificado en cuanto en el presente, hoy en día, no se dé lugar a luchas decoloniales. Por lo tanto, los proyectos decoloniales que busquen generar líneas de fuga al entramado colonial tendrían así un eje orientador que en este caso sería esta acepción de la transmodernidad. Creo necesario entender una acepción del concepto de la transmodernidad que ya no nos ofrezca soluciones universales a los problemas de la modernidad. Hace falta reiterar que se necesitan conceptos geocorpopolíticos. Eso significa que cada uno desde su posición geográfica, social, corporal, epistémica, debe encontrar soluciones a las dimensiones de la colonialidad. Bien Ramón Grossfogel nos decía, por ejemplo, que las feministas occidentales no deberían dar soluciones a los problemas de las mujeres islámicas o indígenas. Por supuesto, la transmodernidad, entendida como un eje orientador que procure afrontar las dimensiones de la colonialidad, no deja de ser una propuesta utópica en cuanto se requiere una abstracción amplia que posibilite a los proyectos decoloniales regirse hacia una lucha común. Un momento, por favor. Por supuesto, la transmodernidad, comprendida como un eje orientador que procure afrontar las dimensiones de la colonialidad, no deja de ser una propuesta utópica en cuanto requiere una abstracción amplia que posibilite a los proyectos decoloniales regirse hacia una lucha común. Desde los diversos estudios de Cerruti, por ejemplo, se evidencia que la utopía tiene una fuerza política a pesar de que continuamente se les infantiliza. En la utopía se resguarda la posibilidad de ser un motor de cambio en el cual se visualizan los dos componentes básicos de toda utopía, la crítica y la propuesta. Entendida así, la transmodernidad pretenderá ser el eje orientador de proyectos decoloniales. Esta no se ocupará de cumplir ideales modernos, sino de salvaguardar la vida desde otras lógicas, sentires y prácticas. Lo anterior desde un marco de respeto que integre propuestas y prácticas decolonizadoras mediante la interacción de pensadores fronterizos que intenten encontrar líneas de fuga desde lo común. Un proceso de colonización debe partir de la solidaridad y el conjunto de excluidos que desde su geocorpopolítica han recibido los impactos de la modernidad. De esta manera, la transmodernidad busca explorar líneas de fuga a las dimensiones coloniales del poder, del ser, de la naturaleza, del género, sin que la división a partir de estas dimensiones derive en la pérdida de perspectiva que nos enfrentamos a un único entramado colonial que integra todos estos elementos. Entendida la transmodernidad como eje orientador de propuestas decoloniales, la tarea se enfoca en encontrar puntos de trabajo comunes
con los cuales se puedan desarrollar diálogos horizontales. Es cierto que nos encontramos ante graves problemas de explotación y opresión del medio ambiente y de culturas en los estados-nación periféricos. Por lo tanto, se deben comprender proyectos decoloniales que logren dar respuestas a diferentes escalas a la matriz colonial, desde la geocorpopolítica a diferentes individuos e individuas que resisten en la cara oculta de la modernidad. Debe recordarse que la utopía se encuentra en el horizonte, como nos refería Galeano desde sus conversaciones con Fernando Birri. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar. Es momento de dar lugar a nuevas preguntas, seguir pensando en caminos que conduzcan hacia otras utopías en busca de la decolonialidad. Existen muchos problemas, desde cómo poder llevar a cabo esos diálogos horizontales hasta cómo aprender a escuchar al verdadero otro que me interpela. Sin embargo, los problemas de la modernidad que se visualizan de manera tan violenta en su cara colonial requieren de un trabajo permanente. Bien dice el poema de Antonio Machado, que el camino se hace al andar. De ahí que sea tan valiosos espacios como estos en los que podamos discutir con respeto la manera de afrontar los graves problemas que afronta el planeta Tierra. Quisiera acabar esta presentación con las preguntas que se hacía el subcomandante Marcos. ¿Cómo se hace para rebelarse contra el mal? ¿Cómo se hace para volver a construir lo destruido de modo que no quede igual, sino que sea mejor? ¿Cómo se levanta el caído? ¿Cómo se encuentra el desaparecido? ¿Cómo se libera el preso? ¿Cómo se construye la democracia, la justicia, la libertad? No hay una respuesta sola, no hay un manual, no hay un dogma, no hay un credo. Muchas gracias por el espacio y por la atención. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu ponencia. Bueno, tenemos acá una pregunta que nos gustaría realizarte y es, ¿por qué considerar que la propuesta transmoderna no ha alcanzado el mismo nivel de pluralismo y diversidad que los análisis de la modernidad colonialidad? ¿Qué se puede hacer ante esta falta de diálogo? Bueno, yo creo que la diferencia radical entre lo que postula la transmodernidad con el grupo de la modernidad colonialidad se debe en verdad a que el grupo modernidad colonialidad habían unas diferentes geocorpopolíticas que estaban dialogando y construyendo en común. Eso no pasa en el proyecto de la transmodernidad. En especial el proyecto de la transmodernidad, desarrollada por Dussel, repetida por Bautista, tiene algunos desarrollos de Grossfogel, por ejemplo. Hay otras excepciones como las de Castro Gómez, como las de Gabriela González, que no empalman muy bien con la de Dussel, pero no se está dialogando y construyendo realmente como pasó con el grupo Modernidad Colonialidad, desde diferentes autores y autoras sus geocorpopolíticas comenzaban a dialogar y a construir en común de qué significaba la modernidad y la colonialidad. En la actualidad, el proyecto de transmodernidad no ha pasado por esta serie de difusiones geocorpopolíticas y de construcciones que a mi parecer genera un choque con algunos de los desarrollos más importantes del grupo Modernidad Colonialidad. De ahí que sea tan importante pensarse la transmodernidad no como un eje universal de un tránsito de la modernidad hacia la transmodernidad, sino de cómo desde diferentes posiciones epistémicas, geocorpopolíticas, se puede construir desde lo común. Yo creo que el tema nos daría para hablar mucho más, pero pues por tiempo esa sería mi respuesta. Ok, Juan Pablo, muchas gracias. ¿Te gustaría compartir con nosotros alguna página de internet, tu Facebook, alguna forma de encontrar información sobre ti? Bueno, al final sé que Recolat saca una publicación, dejaré mis datos y pues la investigación de la cual nace esta conferencia, que sería como el insumo más mi correo por si alguien quiere dialogar, pensar y construir a partir de esos desarrollos, pues bienvenidos. Y ya, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Seguimos con nuestro tercer y último ponente, Luis Alfonso Barragán. Él es profesional en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en historia. Es magíster en literatura de la Universidad Javeriana y magíster en estudios culturales de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor universitario en la Universidad Manuela Beltrán. Luis Alfonso, muy buenas noches y te escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por este espacio. A mis compañeros por tan excelentes, digamos, participaciones y me dejaron pensando un montón de cosas porque pues lo importante es que desde cada participación y desde cada ponencia, desde cada proyecto se pueden comenzar a tejer muchas cosas, ¿no? Uno puede comenzar a vincular y a generar ciertos procesos y ciertos vínculos, digamos, ciertos vasos comunicantes entre estas luchas decoloniales
que al fin y al cabo siempre terminan convergiendo en eso, ¿no? En que la sociedad civil, las sociedades étnicas, ¿no? La población como tal, ¿no? La comunidad se vuelven esos actores políticos fundamentales para esas transformaciones, ¿no? Para esas utopías o para esos nuevos direccionamientos, ¿listo? Entonces, voy a iniciar entonces mi ponencia. El modelo de desarrollo neoliberal extractivista actual, ¿no? En el que estamos actualmente sumidos, ¿no? Por decirlo así, y que se ha interiorizado, digamos, en nuestras prácticas, ¿no? En nuestras formas de ser, ¿no? El problema, digamos, de este modelo es que de alguna forma ha replicado un mito, ¿no? Un mito que ha justificado que en muchos países y en muchas regiones, sobre todo en mucha fuerza en Latinoamérica, se generen diversos procesos de explotación natural, pero también es procesos de explotación humana, ¿no? Y el problema de ese mito, digamos, que se ha fincado, digamos, y que digamos, se ha amarrado institucionalmente y se ha arraigado en nuestras prácticas, en nuestras representaciones y en nuestros imaginarios, es que o más bien construye la idea de que no hay una posibilidad de construir un futuro mejor, ¿no? Es decir, que no hay un más allá del capitalismo, ¿no? Ese viene siendo, digamos, el gran mito que ha construido digamos, ese modelo de desarrollo neoliberal y que ha replicado la idea de un sistema mundo, ¿no? Del que no hay salida, ¿no? Del que no hay forma de mirar más allá, ni que hay posibilidades de redireccionarlo, ni tampoco de construir una utopía, o la idea de poder, ¿no? Pensar una nueva forma de vida, ¿no? Es ese proceso o ese mito, digamos, que se ha ido, digamos, de alguna forma replicando tanto institucionalmente, en discursos amparados por diversas organizaciones internacionales como por los estados nacionales y por su gramática del poder, ¿no? Ha llevado a todo un proceso de homogenización, ¿no? Un proceso de homogenización de nuestras formas de vida, ¿no? Al punto, lastimosamente, que hay un alto grado de aceptación, ¿no? De que se cree que no existen actualmente alternativas al capitalismo, ¿no? Lo que vendría diciendo, no hay posibilidad de una afuera, ¿no? De que no hay posibilidad de hacerle frente, ¿no? No hay posibilidad de un mejoramiento social, ni siquiera un mejoramiento ambiental, político, social, ¿no? De nuestras formas de vida, ¿no? Y en ese espacio, ¿no? Y en esa necesidad de pensar, ¿no? Y de luchar por opciones económicas, sociales, políticas, y que sean viables y distintas a las hegemónicas o distinta a ese discurso de desarrollo que nos han vendido, ¿no? Desde la doctrina, pues, de Truman, ¿no? Desde 1940 y pico, ¿no? Que ha sido, digamos, ese discurso del desarrollo que ha dividido, ¿no? Países de primer mundo y países de tercer mundo, ¿no? Ha llevado a que muchas organizaciones y distintos grupos sociales y étnicos comiencen a reinvencionar sus formas de vivir en el mundo, ¿no? Y que haya una posibilidad, ¿no? Desde esas luchas minúsculas, desde esas prácticas localizadas y contextuales, de pensar y visualizar una sociedad que sea mucho más justa, alternativa y viable, ¿no? Es decir, hay una posibilidad, o sea, es de alguna forma tratar de destruir ese mito que se ha afincado institucionalmente y también que se ha afincado en nuestras prácticas, representaciones imaginarios, de que no hay una posibilidad distinta a ese sistema mundo en el que estamos, ¿no? Y algunas de estas apuestas o movilizaciones se han situado en espacios oficiales o institucionales, y es necesario mencionarlo, porque como yo voy a hablar obviamente del summa causa y el buen vivir, para nadie es un misterio, ¿no? Que la sinonimia que hacen entre estas dos prácticas críticas o estas dos prácticas, digamos, comunitarias, fue a partir, ¿no? Pues obviamente de esas apuestas que se hicieron institucionalmente desde el gobierno de Bolivia y desde el gobierno de Ecuador, cuando estos países deciden reformar sus constituciones, ¿no? Y incorporar en su lenguaje institucional y gubernamental, ¿no? Cosa que nunca había pasado, ¿no? En las constituciones latinoamericanas, ciertas nociones y prácticas vinculadas con comunidades indígenas andinas, ¿no? Tenemos obviamente el caso, pues, de lo que pasó en Ecuador con la famosa Revolución Ciudadana, y que termina después llamándose la Alianza País, ¿no? Del presidente Rafael Correa, o tenemos también lo de la Revolución Democrática y Cultural con Evo Morales, ¿no? Además en épocas muy similares, ¿no? En el 2007, 2008, ¿no? En donde comienzan a integrar, ¿no? Y a reconocer en sus constituciones, ¿no? Principios rectores, ¿no?
de las comunidades indígenas andinas, ¿no? Y comienzan también a hacer un viraje, ¿no? Y comienzan a presentarse como estados nacionales plurinacionales, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cuando uno lee la constitución política de Ecuador o de Bolivia, ¿no? Aparecen como estados plurinacionales, a diferencia, no sé, de la constitución de Colombia, en donde todavía seguimos utilizando ese concepto tan vinculado con el discurso del desarrollo, tan vinculado con las agendas, digamos, con las agendas de las grandes multinacionales y de las grandes organizaciones como la OEA o la BID o la ONU, que viene siendo, ¿no?, el de multicultural, ¿no?, que somos un país multicultural o multinacional, ¿no? Tenemos obviamente. Entonces es muy interesante estas apuestas, más allá que ahorita vamos también a criticarlo un poco, ¿no?, porque también en ese proceso de sinonimia que se construye sobre todo en la experiencia ecuatoriana con la Asamblea Nacional Constituyente y con esa inclusión de un término como summa causale traducido como buen vivir, llevó también a todo un proceso de captura de esas luchas indígenas, ¿no?, y de esos procesos de vida, ¿no?, que ya existían antes, ¿no?, de que llegaran esos modelos de desarrollo, digamos, a sus regiones, ¿no? Pero es importante enunciarlo, ¿listo? Entonces, esas apuestas, digamos, que se generan desde arriba o movilizaciones situadas en espacios oficiales, llevaron a que estos dos países, como Bolivia y Ecuador, comenzaran a considerarse plurinacionales, postcapitalistas y biocéntricos, ¿no? Acá voy a hacer claridad en algo que, digamos, de este proyecto y la apuesta, digamos, con esta idea de hablar de summa causale y hablar de buen vivir como dos prácticas que, aunque dialogan en un proceso intercultural y aunque, digamos, comparten ciertas nociones y ciertas perspectivas sobre la posibilidad de construir un mundo más justo, más equitativo, en donde haya una posibilidad de unas reformas sectoriales cercanas, ¿no?, a la construcción de un buen convivir o de unos buenos convivires, es importante aclarar que han habido dos apuestas, ¿listo? Una, que ha sido de la que estamos hablando, ¿no?, de un orden estatista o estatal, ¿no? Es decir, cuando Bolivia y Ecuador asumen o adoptan o capturan, más bien, mucho más utilizar ese concepto, capturan, ¿no?, nociones de varias comunidades indígenas andinas, como fueron de los Aymara Quechua y también como fue también de los Quichua en Ecuador, es que cuando se genera ese proceso, digamos, de captura de estas nociones, se genera una especie de buen vivir estatista, ¿no? O de summa causale estatista, es decir, que se sigue construyendo desde arriba y se le concede, obviamente, relevancia al poder estatal, es decir, que el único agente y el único principal protagonista y agente de cambio y transformación política va a ser el Estado, lo cual de alguna forma ya, a pesar de que puede ser interesante y relevante que estos estados hayan incluido en su lenguaje institucional y gubernamental estas nociones para, entre comillas, tratar de enunciar una nueva forma de construir, unas nuevas formas de relacionarse no solamente con la naturaleza, sino también con la sociedad y con uno mismo, porque esas son las apuestas del buen vivir, es que se pierde de alguna forma la finalidad que tiene el buen vivir el summa causale, ¿no? Que estas deben ser prácticas construidas desde abajo, ¿no?, en donde se le conceda relevancia a las comunidades y a sus procesos locales, es decir, que el papel activo y el principal agente político sean obviamente las comunidades y las sociedades civiles y étnicas. Entonces ahí es donde viene un gran problema con lo que pasó con Ecuador y con Bolivia, en donde de alguna forma se le resta potencia a estas prácticas cuando se vuelve obviamente, ¿se apagó la cámara? ¿No me están viendo? No sé. La pobre está prendiendo, no sé si fue un problema de... No sé, ¿me están viendo? No sé, qué pena. No, todavía no te estamos viendo, aparece. Ah, listo, ya, perfecto. Ya, listo, no sé, seguramente fue un problema de la red, qué pena con ustedes, discúlpenme, qué pena. Entonces, el problema de esas apuestas que hicieron en Bolivia y en Ecuador y con sus constituciones fue que le quitaron y le restaron potencia a estas prácticas, porque de alguna forma estas prácticas deben ser construidas desde abajo y no deben ser, digamos, por decirlo así, banderas que de alguna forma concedan relevancia al poder estatal y que vuelvan al Estado
y al gobierno como el único agente principal del Estado, ¿listo? Entonces a mí lo que me interesa no es hablar sobre esos procesos que se dieron desde arriba, sino más bien de esos procesos que se han construido de manera marginal por múltiples actores sociales y étnicos, ¿listo? Y en donde han generado ciertas prácticas económicas y sociales y que son en su gran mayoría tradicionales y minúsculas, ¿no? Pero que de alguna forma están generando ciertas perturbaciones, ¿no? A estos discursos hegemónicos con el fin de ampliar esos márgenes a nuevos espacios, a nuevos sentidos, ¿no? Dentro de ese proceso, digamos, de tratar de deconstruir, digamos, ese buen vivir y ese summa causae visto desde lo estatal, o como muchos lo han llamado como un buen vivir, un summa causae socialista, en donde se le da prioridad al Estado como agente principal político, comencé, digamos, a ver ciertos problemas que se estaban también de alguna forma replicando debido a eso en la academia. El primero es la relación que tiene tanto el buen vivir como el summa causae con el desarrollo, ¿listo? A partir de la repopularización que se da el buen vivir, obviamente debido a que Ecuador y Bolivia hayan incluido en sus constituciones estas nociones, es que ahora cualquier iniciativa o cualquier noción o cualquier práctica que vaya en contra o que sea una alternativa a los discursos de desarrollo y a los discursos de pobreza y a los discursos de acumulación, siempre se utilice, digamos, el término de summa causae, ¿no? O pretenden ubicar al summa causae desde un horizonte de alternatividad radical, cuando el summa causae, entendido desde las comunidades indígenas, es una categoría máxima existencial, es decir, que no puede entenderse, digamos, de alguna forma el summa causae como una alternativa al desarrollo, porque pues obviamente para las comunidades indígenas andinas, de donde aparece y emerge este concepto y que adquiere, digamos, relevancia debido a su inscripción en estas constituciones de los estados nacionales, es que las nociones como el desarrollo, la riqueza, el consumo, ¿no? la acumulación y la competencia, que vienen siendo estos discursos críticos del capitalismo, ¿no? No existen en estas comunidades, ¿no? Es decir, que el concepto de desarrollo como tal no existe en las comunidades indígenas andinas. Entonces resulta un poco cuestionable, ¿no? Leer al summa causae, no al buen vivir, ahorita hablaremos del buen vivir, pero sí resulta cuestionable entender el summa causae, ¿no? Como una variante o una alternativa indígena a estos discursos críticos, ¿no? Del capitalismo, porque esto resulta hacerlo porque obviamente para ellos como tal estos conceptos de desarrollo, ¿no? De consumo, de acumulación, de competencia y de riqueza como tal no existen en sus cosmovisiones, ¿no? Y obviamente no puede verse como un espacio de alternatividad, porque para ellos más bien es una forma de vida, ¿listo? Esa idea del summa causae como la plenitud de vida, como una categoría máxima de existencia, para ellos viene siendo más una forma de vida que una forma alternativa de existir en un mundo capitalista, a pesar de que ellos obviamente utilizan esas prácticas y esas prácticas que digamos que pueden inscribirse dentro de esa categoría máxima de la vida plena como elementos de resistencia y de reexistencia frente a los procesos de extractivismo y de explotación de los que son objeto. Para ellos no es una forma alternativa, es su vida, viene siendo su forma de vida operando, viene siendo, entre comillas, sus planes de vida, ¿no? Como lo llama uno acá en Occidente, sus planes, como lo llaman los gobiernos, sus planes de desarrollo. Para las comunidades de vida viene siendo su plan de vida, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque pues es ya comenzar a diferenciar entre lo que es el buen vivir y lo que es el summa causae, porque cuando se da la captura por el gobierno ecuatoriano y por el gobierno boliviano, es que comenzaron a hacer una sinonimia, es decir, que summa causae era igual al buen vivir, y trataron de vincularlo a los dos como prácticas alternativas al desarrollo, a pesar de que las dos son prácticas críticas de resistencia, no pueden tener los mismos lugares de enunciación porque tienen lugares de construcción propios y distintos y diversos, ¿listo? Entonces, esto me parece interesante dejarlo, digamos, un poquito claro, porque pues digamos que el otro problema que se genera ya no solamente es su relación de desarrollo, sino también el origen que tienen estos términos. El primer argumento, primero que todo, vamos ahora a hablar del buen vivir, es que el buen vivir no se constituye una novedad en Occidente. Normalmente se creía que cuando aparece el proceso de captura de la noción del summa causae por el gobierno ecuatoriano, que lo incorporan en la Asamblea Constituyente y hace parte de su constitución política,
es que lo vincularon como o más bien lo tradujeron como un buen vivir. Y el buen vivir no constituye una novedad en Occidente, es decir, que el buen vivir ya de por sí existía antes de que fuera este término, digamos, de alguna forma capturado por el gobierno ecuatoriano, o cuando emergió en el año de 1992 y se hizo conocido, digamos, en los espacios occidentales. De hecho, la idea del buen vivir como tal ha sido un término comúnmente usado en Occidente para representar la felicidad, el placer, el bienestar, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que pararse, digamos que de alguna forma hay toda una tradición en el ecosistema occidental con nociones muy cercanas al buen vivir. ¿No? Respecto que develaría, digamos, dos elementos que para mí son importantes. Primero, el uso del buen vivir en Occidente es anterior al reconocimiento del summa causale. Y segundo, que el buen vivir es una noción autónoma a la filosofía del summa causale y que tiene su propia historia y sus propias formas de agenciamiento. Es decir, que el buen vivir podría tener una referenciación occidentalizada y que más bien nosotros deberíamos buscar resituarlo de alguna forma para reconocer un lugar de enunciación propia en donde se podrían agrupar múltiples marcos de referencia de orden ecologista, comunitaria, feminista, colonial, ¿no? Y que de verdad se convierta como una alternativa crítica desde y para Occidente. Esto es importante porque como hubo un proceso de captura del summa causale, ¿no? Hizo que las banderas de resistencia y resistencia de las comunidades indígenas quedaran vaciadas, ¿no? Hasta el punto de que al final del mandato de Rafael Correa, muchas comunidades indígenas que habían apoyado la Alianza País y habían apoyado la Revolución Ciudadana, decidieron aislarse, ¿no? Decidieron completamente darle la espalda al gobierno porque se sintieron completamente defraudados, ¿no? Porque obviamente esa versión estatista del summa causale y del buen vivir, lo único que hizo fue ponerle otro nombre o poner una cara amable al capitalismo y al desarrollo, porque siguieron existiendo los mismos procesos de explotación y de extractivismo en Ecuador, cuando Rafael Correa era presidente. Entonces lo que se busca de alguna forma es tratar de recuperarle tanto al summa causale su lugar de enunciación, obviamente viene siendo para comunidades indígenas andinas, y recuperar también de alguna forma la noción del buen vivir para Occidente, porque ya existían en Occidente nociones muy similares, que vienen desde Kant, desde Aristóteles, desde Schopenhauer, ¿no? En donde ya se hablaba de ciertos buenos vivires, ¿no? O ya se hablaba de un buen vivir en Occidente. Entonces, digamos, de alguna forma lo que se busca es tratar de diferenciar estos procesos para restituirle la potencia del summa causale a partir de esta captura que se dio por Occidente y que se da por los estados de Ecuador y de Bolivia, y también recuperar para Occidente el término del buen vivir, reconociéndolo también como una conceptualización que tiene un lugar propio y donde se pueden agrupar un montón de marcos de referencia que pueden ser muy importantes en este proceso. ¿Listo? Entonces, ya digamos, por lo que ya se me está acabando el tiempo, ya digamos desde este proyecto de investigación es esto, es como comenzar a mapear esas posibilidades primero de decolonizar estos dos términos, tratar, digamos, de darles sus lugares de enunciación como una suerte de resistencia a esa globalización epistémica en donde se trata de hacer una sinonimia entre estos dos términos y que más bien se reconozcan estos términos desde sus lugares de enunciación, desde sus marcos de referencia, que obviamente pueden dialogar en procesos de interculturalidad, en un horizonte, digamos, en un diálogo horizontal, en donde se reconozcan como iguales, en donde no se siga obviamente en ese discurso, como bien lo mencionaba Boaventura de Santos, que la idea de los epistemicidios, no seguir con esa epistemología del sur y esa epistemología del norte, en términos de que hay una superioridad entre uno y otro, pero sí reconocer, digamos, sus espacios y sus marcos de acción, digamos que se viene siendo como el proyecto. Lástima el poquito tiempo que tuve, pero digamos que por ahí va la idea y por ahí, digamos, es donde yo me estoy agenciando en este momento sobre esa idea del summa causale y el buen vivir. Entonces, muchísimas gracias. Eso era todo. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, la pregunta que nos ha llegado es la siguiente. ¿Cómo lidiar con aquellos puntos aparentemente irreconciliables que emergen en el encuentro de categorías entre diferentes comunidades humanas
que están al margen del capitalismo y aquellas que surgen también por ese encuentro con la herencia moderno-colonial. Perfecto, sí, digamos que eso es una de las cosas que me parecen interesantes, que digamos que han habido tres apuestas, digamos, en esos espacios o en esos diálogos entre esas prácticas generadas desde arriba, por decirlo así, generadas desde abajo, perdón, desde las comunidades mismas, desde la sociedad civil o desde las sociedades étnicas como agentes políticos con el Estado, digamos, ¿no? La primera orilla, que viene siendo la del multiculturalismo, que digamos que viene siendo la que lastimosamente la que se replica y se perpetúa en todos los estados nacionales, ¿no? En donde obviamente el buen vivir y el summa causai, ¿no? Quedarían totalmente reducidos, ¿no? A ese discurso del desarrollo dominante, ¿no? Es decir, que se toleran de alguna forma las estrategias alternativas, ¿no? El uso de recursos naturales, ¿no? Del uso de nuevas energías, ¿no? Así como otras formas de interacción, ¿no? Pero en sitios muy específicos, ¿no? Como lo que pasa en Colombia, ¿no? Se promueve de alguna forma que hay muchas comunidades indígenas, ¿no? Que acá se hablan muchas lenguas indígenas, ¿no? O que tenemos muchas comunidades étnicas, ¿no? Y que ellos tienen sus propias prácticas y tradiciones, pero nunca de verdad hay un espacio de participación política real, ¿no? Se vuelvan solamente prácticas periféricas que ojalá trabajen allá en sus resguardos, ¿no? Allá en esos espacios alejados, pero de verdad no hay una verdadera promoción política. La otra forma que se puede generar es desde el pluricultural, desde un Estado plurinacional o desde lo pluricultural, en donde se parte de la idea de que todas las culturas estarían en un mismo plano de igualdad, lo que pasó, digamos, en Ecuador, ¿no? Es decir, que hay una igualdad enunciativa cuando Ecuador decide en la Asamblea Constituyente del 2008 acercar el concepto del summa causai e incorporarlo en su constitución, plantea, entre comillas, una idea de una igualdad enunciativa, ¿no? Es decir, le está dando voz a esas comunidades que antes no tenían, ¿no? Y de alguna forma, entre comillas, le está dando una parte de promoción política y de participación equivalente entre las comunidades, ¿no? Pero, de todas maneras, siguen quedando muy reducidos porque solamente se vuelve un valor testimonial, pero no tienen un valor político, es decir, de alguna forma esas políticas terminan siendo no muy útiles, sino que se vuelven más de valor netamente testimonial, más no de un poder político. Digamos que la apuesta, ya por terminar, la apuesta sería más desde un espacio intercultural, es decir, que se debe realizar desde la interculturalidad, no desde un espacio multicultural ni pluricultural, sino creo que la apuesta debe ser desde un espacio de la interculturalidad donde el otro tenga posibilidades de movilización política, ¿no? Y procesos de agenciamiento en donde se ubica a la sociedad civil y a las sociedades étnicas como los verdaderos agentes políticos del cambio y de la transición socioecológica. Esa es la única forma, digamos, en donde se pueda generar ese espacio de diálogo, digamos, real entre el Estado y las comunidades y donde haya posibilidad de enunciación similar. Pues era eso, nomás. Bueno, muchas gracias, Luis. No sé si quieras compartir con nosotros tus redes, algún espacio en que podamos encontrar tu trabajo. Pues digamos que actualmente, digamos, tengo pues, cositas publicadas en varios lados, entonces, pero como tal no tengo exactamente un espacio. Podría compartir, digamos, pues mi correo si quieren, de alguna forma para que, pues, ya, si les interesa o de algo así, pero en este momento, digamos, no tengo así como proyectos, vienen siendo más búsquedas personales y búsquedas, digamos, que tengo yo con espacios del buen vivir y el summa causai. Pero sí, digamos que podrían ser artículos que tengo sobre ese tema. Bueno, igual muchas gracias. De todas maneras, pues para los oyentes también podrán encontrar información sobre nuestros ponentes en el portal. Bueno, pues digamos que con esta ponencia hemos terminado pues ya este ciclo. Vamos a seguir con una serie de preguntas que se van a realizar a modo de feedback. Digamos que hasta el momento hemos podido ver que hay un punto en común en las propuestas que se nos han ofrecido hasta el momento y es el de ofrecernos unas perspectivas integrales que difieren de la versión, digamos, cientificista que busca fragmentar el mundo en diferentes áreas
que no están interconectadas y que cada una cuenta con su lógica, para pasar a contemplar, digamos, la posibilidad de vivir en un mundo unido, ¿no? Integral, en una vida que viene de sopetón, ¿no? De momento para todos. Entonces, digamos que en este marco, digamos, nos gustaría preguntarle a José León, acá pues una pregunta, digamos, del público para él, que fue la siguiente. ¿Cómo se puede pensar la decolonialidad de la salud? José León, por favor, si puedes ayudarnos con la pregunta. Bien, la decolonialidad de la salud no solo es pensarla. Un primer asunto que yo respondería es que es necesario sentipensarla, porque nos hemos acostumbrado a que las respuestas las damos desde el cerebro cortical y necesitamos también repensar la manera de pensar. En segundo lugar, el pensamiento decolonial en salud nos plantea otra manera de vivir y lo vinculo con el Sumak Kausai, el Sumak Kamaña, con el buen vivir, que es otra manera de organizarnos, otra manera de producir, otra manera de sanarnos, otra manera de jugar, otra manera de educar, otra manera de criar los hijos, otra manera de amar. El pensamiento decolonial nos lleva a plantearnos una deconstrucción, el repensar lo que hacemos con una propuesta no eurocéntrica, con una propuesta que parte de nuestra historia, de recuperar nuestras raíces, de abrir la puerta a los otros saberes. Y de esa manera nos estamos planteando en el campo de la salud, ya no decíamos una enfermología, sino una sanología. No plantearnos, por ejemplo, de qué se enferma la gente, sino por qué no se enferma. Todo el tema de la resiliencia, todo el tema de pensar la salud y la vida desde una propuesta que rompa con lo que hasta ahora ha sido nuestra práctica dominante en el campo de la salud. Nuestra práctica en el campo de la salud ha estado centrada desde el pensamiento eurocéntrico que responde al modelo biomédico, ha estado centrada en la enfermedad y la muerte. La práctica en el campo de la salud desde una perspectiva decolonial debe estar centrada en la salud y la vida. Hay centenares, miles de experiencias que están mostrando ese otro camino. Quienes estén interesados, allí dejé mi correo en mi página web. Nos gustaría mucho intercambiar sobre este tema. Y bueno, no hay el reducido tiempo que tenemos acá. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José León. Nuevamente, vuelvo y les recuerdo, en la plataforma compartiremos la información de José León para aquellos que estén interesados en mirar la salud desde una perspectiva decolonial. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es del público, es para Juan Pablo, y dice así, dice, cuando mencionas que en la transmodernidad se da un diálogo entre pluriversos, entiendo a la transmodernidad como un eje articulador de disciplinas y formas de abordar la realidad. En base a ello, ¿cuáles son los alcances metodológicos de la transmodernidad para incluir en su análisis la diversidad de luchas y reivindicaciones latinoamericanas sin esencializarlas ni encuadrarlas en un marco metodológico y disciplinar que limite su comprensión?
Bueno, yo creo que la pregunta tiene como varias partes. Yo creo que la primera, eh, podríamos decir como en primera instancia, digamos que no estaríamos hablando como tal de disciplinas. Hace poco mi pareja me hablaba sobre indisciplinar las disciplinas y creo que eso podría ser un primer asunto. ¿Por qué? Digamos, desde el Grupo Modernidad Colonialidad nos estaba hablando desde cómo analizar estos contenidos, digamos, desde la filosofía, desde la antropología, la sociología, la historia, por separado, sino creo que lo que comienzan es como a integrar y a ver que el problema como matriz colonial tiene diferentes caras, una diferente amalgama de perspectivas que podemos visualizar. Sin embargo, el problema sigue siendo uno. De ahí que, digamos, Aníbal Quijano encuentra lo que él llama la colonialidad del poder, en el cual está sumamente intrincado problemas como económicos de los estados-naciones, estados raciales, fenotípicos, después con todas las críticas que va a surgir en el grupo. Creo que habría que salir en primera instancia, digamos, de marcos disciplinares y creo que habría que, reitero lo que me compartía mi compañera de una de sus lecturas sobre indisciplinar las disciplinas, creo que sería una de las primeras consideraciones. Ahora creo que no sirve de nada esos elementos teóricos si exactamente no se empalman con las cuestiones de las luchas sociales. Creo que las dos pueden ir totalmente articuladas. Digamos, una de las críticas muy grandes, muy bien conocidas de Kushikanki, que le hace al grupo Modernidad Colonialidad, refiriendo que son una especie de gurús que solo tienen una especie de conceptos y contenidos sin ningún trasfondo, sin ninguna práctica decolonizadora. Yo creo que se podría decir que las dos pueden llegar a articularse, que no de primera instancia no están articuladas por sí, pero creo que si algo trata la decolonialidad es de intentar articular tanto la teoría como las prácticas que ya se están llevando a cabo. Hay cosas que para mí pueden llegar a tener trascendencia, como puede ser cómo el concepto llega a unirse a los movimientos sociales y emparentarlos o darles más fuerza. Piensen, no sé, nada más en el concepto de colonialidad o cuando comenzó a hablarse de colonialismo y la diferencia con colonialidad. El mismo concepto de transmodernidad logra aportar, logra emparentarse con las luchas sociales y de alguna manera creo que desde ahí podemos encontrar desde lo común y desde las fisuras coloniales, lograr intentar de alguna manera generar unas resistencias a esa misma matriz colonial, porque es una. Creo que de alguna manera escueta y esquemática, esa sería alguna de mis respuestas. Creo que es mucho más complicado, pero evidentemente por tiempo, pues no me puedo expandir. Vale, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, la última pregunta del público es para Luis Alfonso y es la siguiente. Dice, ¿cuáles serían algunas prácticas decoloniales, como las prácticas de libertad, que nos brindarían otras posibilidades transmodernas para el buen vivir? Bueno, a mí lo que me parece súper interesante del buen vivir es que, y también obviamente del summa causai, es que no solamente fue la de traer a la discusión nuevamente la idea de la naturaleza, pues todos sabemos que somos hijos, ¿no? de una narrativa no occidentalizada, ¿no? En donde la naturaleza nunca había sido parte de la historia, ¿no? Siempre había sido negada, ¿no? De alguna forma, el buen vivir y el summa causai vuelven a colocar en el escenario a la naturaleza y la colocan además como audible, ¿no? O sea, como sujeta de derechos, ¿no? Como alguien, ¿cómo decirlo así? Como alguien que tiene voz y voto, ¿no? Dentro de estas nuevas relaciones que deben ser obviamente mucho más complementarias, recíprocas, pero no solamente el buen vivir se establece solamente en términos de volver a traer a la naturaleza a la historia, de darle voz, volverla sujeta de derechos, sino que también el buen vivir, también como lo estaba exponiendo nuestro querido médico y profesor al principio, que también está vinculada con reformas sectoriales. Entonces, gran parte de esas luchas que uno puede generar, esos procesos, digamos, de buen vivir que uno puede hacer desde la sociedad civil, es luchar por esas reformas sectoriales, es decir, por una educación digna, ¿no? Es decir, esa lucha que uno hace por una educación gratuita, por una educación de calidad, por una educación incluyente y universal, hacen parte de esa agenda del buen vivir, porque el buen vivir no solamente es aspectos vinculados con la conservación de la biodiversidad, sino también con referidos a la inclusión y a la equidad, es decir,
nuestra educación, con nuestra salud, ¿no? Es decir, ahorita que estamos en procesos de, pues en pandemia de COVID, ¿no? Y que nos hemos visto de alguna forma, hemos visto cómo es de inoperante los servicios de salud, pues obviamente yo hablo desde Colombia, pues también hace parte de esas reformas, ¿no? Que uno puede hacer desde su posición como ciudadano, ¿no? De movilizarse en búsqueda, ¿no? De una salud, digamos, mucho más universal y digna, ¿no? Y también obviamente en vivienda, lo que vienen siendo los procesos de soberanía alimentaria o de autonomía alimentaria. A mí me parece muy interesante que esas prácticas del buen vivir son diversificadas. El buen vivir siempre se tiene que pensar como pluralizado. ¿Por qué? Porque no solamente atiende o pone en discusión nuestra relación con la naturaleza, lo que sería el concepto del biocentrismo, es decir, que la naturaleza no le pertenece al hombre, sino que el hombre le pertenece a la naturaleza, ¿no? Por decirlo así. Es que también pone en discusión de alguna forma nuestras propias luchas, ¿no? Nuestras propias luchas geográficas y espaciales, ¿no? Que están vinculadas obviamente con estas reformas sectoriales en pro de tener una vida mucho más digna y una educación y una vivienda y una salud universal, ¿no? Entonces desde ahí es donde se pueden generar esas prácticas a partir de esos procesos de movilización civil en búsqueda de esas reformas sectoriales en donde uno pueda tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vivienda y una mejor alimentación, ¿no? Y ahorita hay muchos procesos de eso, de soberanía y autonomía alimentaria en espacios urbanos, lo cual me parece muy, muy interesante con estos ejercicios de huertas urbanas y que vienen generando esos procesos de movilización desde prácticas muy minúsculas, pero yo creo que desde ahora los ejercicios de resistencia y reexistencia tienen que ser minúsculos y tienen que estar integrados, ¿no? Para de alguna forma generar procesos de movilización y procesos de cambio y de transformación en el orden de lo sensible. Entonces, digamos que esas podrían ser, digamos, esas posibles agenciamientos que uno puede hacer desde su lugar, desde nuestro espacio, como sociedad civil. Bueno, muchas gracias, Luis Alfonso. Bueno, hasta el momento, pues lo que nos hemos podido dar cuenta en este ciclo de ponencias es que nuestro bienestar involucra muchas dimensiones, que no puede ser una cuestión simplemente individual y que en aquel pensar, sentir que es la buena vida, el buen vivir, no solo estamos adquiriendo una responsabilidad frente a nosotros mismos, sino frente a los otros y al medio ambiente, pues, del cual dependemos para ello. Lo que hasta el momento, digamos, nos da por pensar las perspectivas que se nos han ofrecido ahorita, es que nuestras formas de consumo, nuestro estilo de vida, tiene un costo que nos ha llevado pues a una situación como la que estamos enfrentando actualmente y la cual afortunadamente pues hemos visto que ha llevado a que desde diferentes espacios públicos, desde diferentes ámbitos académicos, se han venido desarrollando alternativas diferentes que nos permitan abordar de una manera mucho más integral toda la problemática que tenemos encima por cuenta de, digamos, de la expansión de un modelo, digamos, social y económico que en realidad se ha mostrado como insostenible. Entonces, nada, quería ofrecerles un agradecimiento a las personas que nos están viendo, también a nuestros ponentes, a José León, a Juan Pablo, a Luis Alfonso. Estamos muy contentos en Redecolat de seguir aprovechando este espacio para dar a conocer los trabajos e investigaciones de distintas personas desde distintas perspectivas, en medio, pues, digamos, de esta apuesta por diversificar las voces alrededor de las propuestas decoloniales que, como lo vimos con Juan Pablo, por ejemplo, pues es necesario enriquecer el debate con diferentes perspectivas. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Les recuerdo que nuestro próximo programa será el ciclo de miradas decoloniales número 2, el 17 de abril. También les recuerdo que las transmisiones pasadas, así como esta transmisión, la van a poder encontrar en nuestra plataforma
en Facebook y en YouTube. También, por favor, les pedimos si pueden darnos un like, por favor, si pueden seguirnos, si pueden ayudarnos a difundir esta importante emprendimiento pues, que estamos realizando acá, porque pues esto es para todos. Bueno, muchas gracias a todos y les deseo una muy buena noche. Hasta luego.